Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Estamos en uno más de los diálogos de la CEC, organizado por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y patrocinado por Cedro. Y hoy tenemos con nosotros a un experto en arte, José Manuel Lluent. Hoy vamos a aprender un montón de cosas, así que por favor no os vayáis porque nos vas a contar por lo menos algún secreto del mundo del arte. Bueno. ¿Algún secretito? Si son secretos ya no se pueden contar, pero son secretos. Pero bueno, sí en código. Vale, ¿Te parece correcto, bien? Me parece estupendo. Hay que decir antes que nada, José Manuel Lluent, tú eres autor de este libro, Expolio y Fraude en el Arte, que entre otras cosas es uno de los libros seminales de lo que es el estudio del expolio y fraude en España, que además está ya integrado en los planes universitarios. Es un libro que tú escribiste a finales de los 90, a principios de los 2000 se publicó la primera edición, una segunda edición en 2012, 2013, y ahora luego nos contarás, que sabemos que estás ahí trabajando en alguna cosa. Vamos con una pregunta muy de perogrullo, pero la gente siempre se pregunta, sobre todo ahora que en estos últimos días tenemos la Feria de Arco en Madrid y todo el mundo, ¿no?, tiene una idea del arte un poco... en fin, cada uno tiene sus opiniones sobre el arte. ¿De qué manera podríamos definir qué es el arte hoy? Porque claro, no es lo mismo en el 19, 18 o sí, no sé. Bueno, el arte siempre ha sido arte y siempre será arte bajo un concepto. El arte es un sentimiento. Es una persona que tiene un interior y este interior lo plasma normalmente cuando es libre. El autor puede expresar lo que quiere. También es verdad que a veces las condiciones de vida, que son las de la supervivencia, de mantenerte y poder tirar adelante, pues hay quien, por tu estilo y por tu forma de crear, desean que le hagas alguna obra de arte, ¿no? Esto es bastante normal y entonces son los que se denominan los mecenas. En mecenas, casi siempre, de una forma directa o indirecta, sea a un nivel en épocas de la nobleza, a niveles políticos, a niveles de economía, siempre hace falta alguien, si no lo tenemos, por ejemplo, en las grandes fundaciones, acostumbran a ser entidades económicamente fuertes. Porque hay una cosa, y una de las cosas que tú defiendes aquí, creo que ya ahora me dirás tú, afortunadamente, ya el coleccionismo de arte, digamos, y la sensibilidad sobre las obras artísticas ya no es una cosa que solo tiene que ver con la nobleza, la aristocracia, la burguesía, sino que cada vez más hay por supuesto a niveles menores, porque claro, alguien con clase media pues no puede comprar un Goya, pero sí que puede, digamos, adquirir una serie de obras quizá más contemporáneas con un coste un poquito más bajo, ¿no? Por descontado. Pero es que, a ver, tú piensas que quien le gusta el arte es un poquito como, diríamos, la música. Hay piezas de música que te emocionan, otras que realmente te apasionan, otras que no te quedan indiferente, pero no las llegas a entender. Pues el arte es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando miras una obra de arte tienes que ver lo que hay en el fondo de esa obra, lo que el autor ha intentado hacer. Fíjate que te voy a decir, aunque sean 4 rayas, un abstracto. Sí. Quiero decir, es un sentir que en ese momento el autor, el artista, el creador, ha reflejado en ese lienzo blanco que tenía. Oye, una cosa que te quería preguntar, José Manuel, porque claro, tú eres experto en arte, pero ¿cómo se hace uno experto en arte? Es decir, ¿había tradición en tu familia artística? ¿Cómo se hace esto? Sí, mira, voy a simplificar porque si te empiezo a contar mi vida, tendríamos que hacer, si lo pagaran bien, haríamos unas series, ¿no? Y con muchos capítulos. Pero bueno, voy a sintetizar. Por parte de papá era compositor, era músico, siempre vinculado con este nivel. Posteriormente tenía un hermano, falleció, por eso digo que tenía, no me gusta a veces decirlo, pero lo tengo que decir, y se puso a pintar. Entonces estudiamos en Llotja, yo estudié también pintura porque me gustaba. ¿Llegaste a pintar algo tú también o no? ¿Hiciste tus pinitos ahí? No, yo miraba más como... Yo lo que... Fíjate qué cosa...
yo miraba cómo pintaban. Vale. Yo iba, estuve, pero miraba eso que hace esa persona y yo pensaba, coño, este va a ser bueno. Le sale, y había el modelo allá puesto, quiero decir que todos hacían modelos, pero desnudos. naturales, No. sí, desnudos naturales. Y se hacía pues el boceto o el trazo que quería uno. Y entonces podías, creo yo, apreciar un poco esto. Viene en un momento que mi hermano pues decide pues pintar ya. Y yo decido pues vender. Y me puse a vender obra de mi hermano. Pero ¿cómo se produce ese...? Pues o sea, bueno, decir, por eso te he dicho tú estabas en las clases, tú sí, pero hacías tus bocetos, o... Sí, hacía mis cosas, mis pinitos, pero nada. Yo no... Pero, o sea, estamos hablando que hacías carboncillos... Sí, vale, los apuntes de sanguínea, de todo. Y entonces dices que cuando tu hermano se pone a pintar, digamos, ya es óleo... Sí, ¿no? empieza a pintar, empieza óleos, yo pues me pongo a ayudarle, no a pintar por descontado, sino a moverlo. Y aquí empezó mi mundo, diríamos, del arte. Pero, ¿y cuál fue ese clic que tú dijiste? O sea, porque viste como algo en la obra de tu hermano... Sí, que plasmaba un sentimiento que yo creo que era importante darlo a conocer. Y me puse a... O sea, se despertó en ti, digamos, un poco la pasión por el arte gracias a la mirada que veías de tu hermano, un poco. Bueno, lo que ya veía en la escuela. Vale. Pero claro, normalmente en las escuelas hay gente con mucho talento y gente con mucho ninguno. Por descontado. Entonces supongo que tú veías algunos como que aquí hay algo, ¿no? Que es lo que te decía, que cuando miraba veía ese que hacía el trazo o hacía el movimiento de ese dibujo, pues era algo creativo que le salía. Pero y antes de, digamos, de detectar ese talento ajeno, ¿ya te había pasado con otras artes o con otras cosas? La música. Con la música. La música. O sea, que de alguna manera tenías ópera. Pero tenías una cierta intuición como para saber dónde había un cierto rastro de genialidad, por decirlo así. O de brillantez, digamos. Sí, es una cosa que es como el que pinta, te puede enseñar, pero no te enseñan a crear. Ya. ¿Vale? Entonces, tú tienes... Picasso decía una frase importantísima. Si nunca te llega la inspiración, que te encuentre pintando. Quiero decir, es esa cosa que te viene y necesitas y la plasmas. Claro, pero es difícil también, o sea, cuando una obra ya está acabada, reconocida por el público, es más fácil, ¿no? Pero en esos primeros momentos en los que no hay nada, no es tan sencillo como tener esa intuición de decir, bueno, es creer. Aquí hay algo. No, es creer, como es ese que va a una exposición y cree que ese pintor va a ser bueno y le compra un cuadro y resulta que es la primera exposición que hace. Ya son cosas, porque aquí es claro, pero es que eso quiero decir, es difícil entrenar eso. O sea, es como por descontado es el arte y la cultura se tienen o no se tienen. ¿Vale? Es un sentimiento. Y claro, ¿y cómo se pasa? Porque claro, hay un paso, digamos, de lo que es la intuición artística, de saber detectar, digamos, una cierta brillantez, a ponerte a comerciar con el arte, que son casi, no sé si espacios antagónicos. Pero... No, en absoluto. Si, por ejemplo, los marchands y los mecenas no entienden quizá, pero tienen un sentimiento con aquel autor y lo que está haciendo, dice, vamos a tirar con él. Claro, pero no es lo mismo un mecenas, digamos, que tiene una cierta capacidad de gastar, bueno, pues a que tú tienes que vender unos cuadros, es decir, tienes que entrar como al mercado del arte. Claro, pero... Pregunto, no sé cómo se hace eso. Salir a vender, ir a las galerías, enseñar la obra, informarte de exposiciones e informarte de personas que les gusta el arte, es moverte mucho y promocionar, o sea, y darlo a conocer poquito a poco. De alguna manera tú empezaste un poco siendo el marchante de tu hermano, por decirlo así. Sí, me puedes decir, sí, tranquilamente. ¿Y cómo fue esa experiencia, así, de primeras? Porque claro, ¿qué contacto tenías tú un poco con el mundo comercial del arte? Bueno, no hace falta tener
diríamos, yo creo que si te enseñan bien o crees en un producto, te espabilas o te apasiona venderlo, ¿no? Y quizá tú, no sé, no comprarías un libro, pero como a mí me gusta mucho y te transmito ese amor y me compras un libro. Por resulta que nunca lo has leído, ¿no? Esto es un Y una feeling pregunta, ¿te resultó sencillo, te resultó laborioso? ¿Cómo fue ese proceso de...? Ni laborioso, ni sencillo, ni difícil. Era una ilusión y un estímulo muy importante. Lo suficiente como para Sí, luchar. yo eso lo entiendo, pero que obviamente sin la ilusión tú no te mueves. Pero los resultados, digamos, llegaron pronto, tardaron en llegar. Tardaron un poquito, pero se buscan diferentes opciones para poder salir y darlo a conocer. Porque si te empiezo a explicar cómo empezamos, te sigo diciendo que necesitaremos hacer muchos capítulos. No, lo que pasa es que es verdad que claro, la gente en general no sabe cómo se mueve todo esto y es súper interesante. Pues, sí, pero lo que vamos a hacer es, creo yo, en este momento, nos dar una lección o explicar a alguien que quiere empezar y moverse qué tiene que hacer. No, eso obviamente que no, pero sí que creo que es curioso, porque claro, por ejemplo, mira, te hago una pregunta, si tú en ese momento en el que te introduces en el mundo del arte no hubieras tenido resultados, ¿hubieras continuado en el mundo del arte o no hubieras continuado? Hombre, creo que no hubiese podido continuar, porque hubiese tenido que buscar, si hubiese querido continuar, que no era este mi objetivo, porque mi objetivo, si podemos por el tiempo alargar un poco esto, te contaré por qué llego a ser experto en arte. Tú me hablas de mis inicios. Mis inicios son que tengo un hermano que es pintor, que creo que pinta con un sentimiento impresionante, incluso llega a hacer un viaje a la India y vuelve con unas obras, pero que no te lo puedes imaginar, y todo esto es algo interior. Pero yo creo que a medida que voy descubriendo las galerías, los marchands, las ferias, toda esta estructura tan comercial o tan interesante para poder dar a conocer las obras. No, es que en realidad es importante, pues la gente se queja mucho, pero claro, si no hubiera negocio detrás de esto, tampoco se podría sostener todo el tinglado. Entonces, claro, por eso he hablado de la primera palabra era comercio. Entonces, viene un momento en que considero que el mundo del arte tiene que haber algo más. En España, que yo recuerde, espero no fallar pero no creo. No existía el experto en arte, era una figura que no existía. Yo que iba a París, a FIEC de París, a las ferias y tal, llegué a descubrir el IESA, que es el Instituto Superior de las Artes de París. Y allá me fui a hacer los cursos, hice un stage que le decían, que como un máster, de experto en arte y seguros. Cógete. Hostia. Y seguros. Vale. Sí. Vale. Suena un poco como... Un poco, vale. Entonces hice otro que seguros era... de arte, claro. De arte, sí, de seguros, sí. Estamos hablando de arte, el IES, el Instituto Superior de Arte. Pues claro, además también hay una cosa que es que la gente no sabe la complejidad que tiene mover obras de arte. Bueno, esto es otra etapa. Entonces, también terminé este stage, hice otro stage de valoraciones, porque, yo no tengo muy claro que es de necios confundir valor y precio. Entonces, una obra, si tú has leído el libro, o lo has repasado, porque no, lo he leído, tengo notado. Pues es un poco paliza, ¿eh? No. Porque cuando empiezo a hablar de la Unión Europea, de puntos y criterios que yo creo que creo que son importantes, pero ya no creo que sean factibles, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, voy a adelantar a un punto de vista que hace pues como 20 años que yo creo que viene un cambio social, político y cultural unido con el religioso. ¿Vale? Esto se respira, al menos yo, cuando vas a ver obras de arte o conoces a pintores o principiantes y tal, que lo que quieren... Tú fíjate que antes de cada guerra ha habido un movimiento
de cultural. Por ejemplo, antes de la primera, el impresionismo, el expresionismo, esos pintores que no podían o no estaban contratados por la Casa Real o por lo que fuera, o por las iglesias, entonces salían a pintar. Entonces vendían los cuadritos, ¿vale? Vale, ya viene la Primera Guerra Mundial. Empieza el abstracto, el cubismo, otra revolución, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ahora está cambiando. ¿Qué viene? Yo estoy en contacto, pero no, de momento no puedo ni quiero. Estoy haciendo un artículo para un editor. Te voy a hacer una pregunta capciosa. Sí. En el mundo en el que domina lo audiovisual, para las artes plásticas, ¿cuál sería el...? Pues claro, es cierto que tú estabas diciendo ahí que ha habido toda una serie de movimientos artísticos que es verdad que no solo han dado respuesta a su época, sino que se han adelantado de alguna forma y han roto la concepción de la realidad en las obras. Ahora mismo, con toda la preeminencia, digamos, de lo audiovisual, ¿qué puede hacer? O sea, por ejemplo, ¿qué puede hacer un pintor ahora mismo que realmente, de alguna forma, dé cuenta de la realidad que no da un vídeo de, no sé? A ver... Ya sé que es una pregunta un poquito... No. Lo que quiero es ser coherente con la respuesta, ¿vale? Para mí, yo me pongo... ese que utiliza esta técnica tan moderna del ordenador y puede hacer lo que le dé la gana, que está creando o está expresionando una espontaneidad de ese momento. No me deja quizá pensar mucho. Digo yo, ¿eh? No sé. Sí, no, yo te pregunto. Yo veo la pantalla, veo y empiezo a hacer... Ya está. Pero yo cuando veo una tela blanca, empiezo a hacer un trazo, otro trazo. Y quizá esa continuidad de trazos me lleva a eso que estoy sintiendo en ese momento a reflejarlo. Yo creo, ¿no? Tendría alguien que sepa hacer arte por este sistema que dices tú, porque hubo una época en que había como unos cubos con diríamos, unas aspas dentro, y la gente tiraba la pintura y hacía los cuadros así. Sí. Siempre se ha intentado experimentar, siempre se ha intentado evolucionar, pero es que ahora en este momento yo no creo que sea esto lo que hace falta. No es una máquina, que quizá va a ser, pero es lo que están sintiendo los nuevos artistas, los que quieren crear, los que quieren hacer, que van o que están plasmando. Que estén, lógicamente en este momento estarán fuera del mercado. A pesar de que hay las ferias, los galeristas apuestan por gente joven. Todo esto yo lo quiero dejar muy claro. Todos tenemos nuestra parcela. El galerista tiene una, el anticuario tiene otra, porque toca un arte de otras épocas, el marchand tiene otras, cada uno tiene su misión. Por lo tanto, creo yo que el objetivo queda clarísimo de que puede ser por esta espontaneidad, diríamos, mecánica o de esta tecnología nueva, pero yo creo que el sentimiento que puede plasmar o que transmite interiormente un artista, creo yo que debe ser muy difícil hacerlo en un ordenador. Creo yo, quizá conozco a alguien y me demuestra que no, que yo no... Creo que la figuración y la abstracción también han llegado a un punto de no retorno. Creo que también el arte ha llegado a un punto en el cual se ha convertido en... O sea, se ha venido hacia la filosofía y se ha convertido en idea. Es decir, la obra de arte ahora mismo da como un poco igual. Es simplemente la idea, porque de hecho, además tú sabes que simplemente se vende como la obra se vende, la idea se reproduce de esta manera, da igual. O sea, ya el objeto no... Y la única forma a lo mejor que tendría el arte como para tener algún futuro es volver un poco a lo analógico y a lo matérico. Es mi punto de vista. Y entonces ahí sí que vamos a volver, porque en el mundo, no del arte contemporáneo, sino del arte más... del arte que ahora tú nos explicarás cómo funciona esto, porque en realidad la gente no sabe esto cómo va.
Porque hay antigüedades, bueno, es que hay un montón de... O sea, para categorizar el objeto de arte, Sí, sí. hay diferentes maneras de entender qué es un objeto de arte. Por ejemplo, tú aquí dices... Primero vamos a ir a lo básico, que Vale. son las personas que comercian en este mundo del arte. Tú, por ejemplo, aquí en tu libro hablas de almonedistas, anticuarios, chamarileros, coleccionistas, expertos consultores de arte, bueno, y luego las ferias, galeristas, marchantes, Claro, cuando estamos hablando de quién entra en el comercio de las obras de arte, hay un montón de gente Total. que tiene intereses muy diferentes. Y luego están los expertos. Vale. Entonces, primero, ¿cuál es la labor del experto en el mundo de este comercio del arte? Vamos por partes. Mira, cada uno tiene su parcela, como tú acabas de mencionar. Yo tengo bueno, no tengo una teoría, creo yo que es la realidad. Tú puedes comprar una obra de arte. Sí. Vale. La compras porque te gusta, ¿no? Porque la sientes o porque te transmite algo. Perfecto. Tú puedes comprar una obra de arte porque parece que es una ocasión, porque parece que se paga mucho y hoy me han ofrecido una obra de este autor o de esta, pues oye, a muy buen precio. ¿Vale? Después llega que es un mundo muy interesante, el de las subastas, ¿no? Que lógicamente se ha valorado esa pieza a un precio de salida, normalmente ajustado para que tenga estímulo de inicio, de poder para empezar a subir, y de uno, que sale a uno, se adjudica a 100. Yo sigo preguntando, ¿qué vale la obra? ¿1 o 100? Vale, entonces, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un momento que entra una parcela muy importante, que todos los que tenemos arte, o tienen arte, más que yo por descontado, lo que hace... ¿Tú coleccionas arte también? No, yo tengo cosas de arte. ¿Tienes alguna cosita...? Bueno... No hace falta que me digas No. Pero ¿tienes tengo algún gusto particular por algo? No, lo que me gusta, lo que me gusta. Quizá no vale nada, pero me gusta. No, está bien, está bien. ¿vale? No. No, que sí, que o sea, sí. no hace falta que digas, tengo un Picasso en mi casa. No, ni caso. Mira, yo te voy... se va a ir a tu casa Escucha, ahora y yo te voy a decir una cosa y que te quede claro. Yo de Picasso, nunca hubiese querido un cuadro de Picasso, nunca en mi vida. Yo hubiese querido un cheque firmado por Picasso. Hombre, claro. Vale. Claro. Entonces, queda claro. Ya. No tengo ningún Picasso. No, era por saberlo. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que esa obra la tengo que asegurar. Normalmente se aseguran las exposiciones, se aseguran todo. Hay muchas maneras de plantear la póliza de seguros, ¿no? Es hablar convenido, bueno, etcétera. Pero realmente, para mí, y lo digo y lo seguiré diciendo, los que realmente tienen el poder de dar el valor y el precio a la obra son las compañías de seguros. Te cuento. Vale. Pero la compañía de seguros por sí misma no, porque ella acepta la póliza con las condiciones. ¿Qué pasa? Tiene un siniestro en una obra y llaman al experto. Vale. Y de esto te hablo yo. Vas a un siniestro, miras la pieza... Pongamos un ejemplo para que la gente lo entienda. Un siniestro puede ser que se raje el cuadro por un lado, que se haya roto el marco... No, uno muy sencillo, aguas, una inundación. Vale. Cae agua, se cae encima de la... O sea, una familia tiene, digamos, un cuadro colgado y entonces ha habido... un escape de agua. Se ha caído agua encima. Exacto, entonces se va y se intenta salvar la obra, ¿no? Va el experto lo que hace es su trabajo y mira de salvar la obra. Se salve o no se salve la obra, quiero decir, no salvarse no quiere decir que sea siniestro total, porque los expertos tenemos un código deontológico que obliga a salvar las obras de arte, cueste lo que cueste y se necesite lo que se necesite. ¿Y quién lo paga esto? La compañía de seguros. ¿Siempre? Siempre. Y te lo digo porque yo llevo siniestros de compañías, permíteme, y la obra... Hombre,
si la obra vale 10 y la restauración, porque el señor vale 100, yo le digo que siniestro total, porque no es así. Y en el caso de que sea, por ejemplo, una obra, no sé, un ineludible, un Velázquez, no sé, por decir algo, ¿también se abandona? En ese caso, por ejemplo, no. Se va a proceder al salvamento, que es lo que te he dicho. Si claro, no se puede, diciendo, pero si no se puede salvar, el coste es enorme. Pero si no se puede salvar, porque o el coste es sumamente superior a lo que vale un Velázquez comprado de nuevo, pues se habla con la compañía para ver según cómo está hecha la póliza, ¿no? Pues entonces se le indemniza para que pueda adquirir otra obra. Pero y aparte digamos, de servir como de garante de las obras de arte, el experto en arte, ¿cuáles son otras funciones que tienes tú también? Pues bueno, una de las importantes también son hacer valoraciones para fundaciones. Vale. Repartición de bienes, herencias. Tema peliagudo este, ¿eh? Bueno. Tema peliagudo. Y supongo que alguna anecdotilla nos podrías contar de esto. Bueno, sí, que estábamos con el notario, el abogado, y empezó a dividirse la familia, uno por un lado, el otro por el otro, y casi que se me quedé solo. ¿Cómo que se iban largando, no les interesaba? ¿Pero en qué sentido no les interesaba? La lectura la lectura del testamento y los valores que estaban en el testamento. Pero eso es lo que había dicho el padre. O no sé quién era, no hace falta que nos des detalles, pero el padre. La persona que dejó el testamento dejó una serie de cosas dichas. Junto con la valoración del contenido que tenía. Bueno, pero esta persona tampoco sabía exactamente cuánto valían las cosas. Sí, mira, yo no sé si conoces muchas personas de herencia, ¿no? Pero hasta el día de hoy, no sé mañana, no conozco ni una que nos hayan peleado la familia. Ni una. Bueno. Claro, y además, pero claro, y entonces tú, o sea, por ejemplo, cuando entras, pero una cosa, cuando tú entras en ese momento, ¿cuál es tu papel ahí? O sea, porque tú dices, vale, hay un testamento que se lee, no sé qué tal. Vale, pero ¿cuál es tu papel Mi papel es que todo lo que son obras de arte de ese testamento, digas si son correctas o no. O sea, tú lo que haces es estimar si la valoración que han hecho está adecuada a mercado, digamos, o no. Exacto. ¿Y qué pasa cuando tiras para abajo, tiras para arriba? Claro, si tiras para arriba todo el mundo contento, pero si tiras para abajo... Pues es lo que hay. Ya, pero... ¿Tú sabes cuántas personas creen que han pagado una obra y por suerte la han pagado muy elevado, pero es la obra del autor, a otros que esa ya no es del autor, que es una obra falsa? O sea, que me estás diciendo que en algún momento te toca decirle a alguien que, señor, ese Goya no es auténtico. Bueno, tú pones nombres, pero puedes decir... Lo que sea, me da igual. Zurbarán, yo qué sé, lo que sea, me da igual. Bajemos un poco el nivel, quiero decir, me da igual. Pues te toca. ¿Y cómo se maneja eso? Pues claro, nada, como le dices a un tipo, a una mujer, una señora que está encantadísima porque le han solucionado la vida y tú le dices, va a ser que no. Pues bueno, si quiere, yo no le voy a valorar la obra ni le voy a hacer nada, porque esa obra no es auténtica y además, porque me ha pasado, yo acredito dónde está la obra. Si no, yo de momento la veo y le digo así, bueno, ¿qué le pasa? La veo un poco rara, no me huele muy bien, pero bueno, a ojo nos equivocamos muchos. Y dice, hombre, pero no, si no, vamos a proceder, y busco y algo. Pero claro, ahí estás hablando de casos, digamos, en que es flagrante que la diferencia entre el original y la copia es muy... No está mucha flagrante. distancia. Pero en los casos en los que hay dudas... ¿Cómo? Claro, porque tú al final estás poniendo de alguna manera en tela, o sea, tu criterio es el que impera, el que dice esto es auténtico o no es auténtico. Por intuición de momento, ¿vale? Pero después hay todo un proceso que es un análisis de pigmentos, radiografías, escáneres, hay de todo, que te ayuda
para no decir que son especialistas, incluso te llegan a datar de cuándo es el pigmento ese, si es de 1800, 1700, Vale. y vas situando si la obra realmente pues es primero de la época de ese, y después vamos a ver si es del autor. Es un proceso largo, pero que se puede. Y una pregunta, en este caso, para la gente que no sepa un poco cómo funciona esto, porque claro, esto es un proceso larguísimo que tiene un coste. Claro. ¿Quién incurre en esos gastos? ¿Es la familia? O sea, ¿cómo? No, normalmente se le efectúa un presupuesto, como bien dices, no es un presupuesto barato, Hombre, además pero imagino que lleva mucho tiempo, hay muchas personas implicadas. sí, pero piensa que cuando lo empiezas, si ya ves que la pieza es buena, que tú lo respiras e intuyes, no te incomoda que arriesguen un importe, porque creo que el final será bueno. Y a veces esto me ha pasado en un juicio, que la obra decían que era falsa, yo demostré que era buena y la gané. O sea que Gané también a te juicio. toca ir a juicios. Sí, para- voy a juicio. Y ahora que estás contando esto, cuéntanos, que es muy interesante para quien no lo conozca, la idea de la huella digital, que es lo que estabas hablando de las obras, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo a través de una serie de radiografías pues se puede ver el marco de qué año, los Todo, pigmentos. sí, se puede. Vamos, has de ir con un equipo que realmente pues lo haga bien, porque como en todos los sitios, ¿no? Hay de todo. Pero si es bueno, te dan hasta lo más mínimo, y tú, que más o menos eres el experto, lo que vas pidiendo son unas cosas muy concretas para que de una forma u otra den ese resultado que tú crees y esperas que es la obra. Porque claro, tú siempre tienes la certidumbre 100% de decir esto es original. No. Claro, ¿y cómo te manejas con esa incertidumbre? Bueno, entre la duda y la fe, quiero decir, tienes la fe de que la obra pueda ser buena. Por lo tanto, Claro, pero tienes una cierta pero intuición, también crees ¿no? que no. Pero a ver, yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes mucho interés en entrar en un coloquio que es muy largo, y que en este momento creo yo que no es el motivo de tu entrevista. Quiero decir, tú estás Hablamos de lo que tú quieras. No, que estás despertando una curiosidad muy importante. Quiero decir, pero yo te pondré un ejemplo tonto, pero muy, muy fácil. Yo voy al médico, me mira y me dice, tiene mala pinta, 8 meses de vida. Y nada. Vale, y me voy. ¿Tú te lo crees? No, lo que pasa es que sí que entiendo que hay una cosa, y es que para valorar las obras, es decir, para que una... No, te pregunto, ¿tú Sí, te sí, crees sí, al sí. médico? Puede que sí o puede que no. Vale, pues yo no me lo creería, iría a veces, otro. Claro, y a veces entonces pues puedes ir a una segunda opinión, que es lo que hace mucha gente, una tercera opinión. Pero es verdad Pero que... pregunto, oye, si no me has hecho una radiografía, no me has hecho ninguna analítica, Claro, pero es que si de golpe a ojo me dices esto, yo no me fío. Claro, pero es que en el mundo del arte, dependiendo de si hay una serie de certificados de autenticidad de una obra u otra, la diferencia es que valga 1 millón o valga 30. Vale, pero y eso es una locura. Sí, pero lo digo simplemente preguntando con absoluta curiosidad ingenua, Sí. de que, claro, certificar algo así... Pero escucha, sea, ¿tú sabes que es más fácil falsificar un certificado que un cuadro? Bueno, sí, claro. Vale, claro, vale. claro. Nada. Pero escucha. que lo digo porque me parece una responsabilidad Es muy grande. tan grande que... Por eso. Que no me imagino cómo uno puede, ¿sabes? Llegar todo ese proceso de decir, ostras, estoy 100% seguro de que esto es así. Cuando puedes intentarlo y si tú lo quieres luchar, sí, ya te digo, a mí me ha pasado. ¿Y si hay algún momento en el cual tienes dudas? Bueno, esas dudas tienes que ver a qué nivel están para ver si puedes llegar a solucionarlas, las dudas. ¿Sabes? Pues claro, además también eso es un proceso que además se va alargando. Bueno, sí, a ver, tú tienes una obra. Si pides que si es auténtica o no, es porque realmente tiene
tiene una importancia y un importe importante. Claro, Pues ya está. claro. Aquí vamos a arriesgar. Claro. Es como si te dice que tienes una enfermedad X y para curarte vale eso, pues te espabilas. O No, lo digo también porque es esto, al final también hay dos cosas aquí que son el dinero de un lado, pero también luego la leyenda familiar. Me explico lo que quiero decir. Todas las familias, y a ti te habrá pasado porque creo que te llaman cuando, pues esto, ¿no? Lo que estaba diciendo, que hay una herencia, entonces hay que ir a ver qué tienen, incluso hago la repartición yo a veces. Vale, y entonces siempre, o digamos en algunas familias, hay como una leyenda de en casa había lo que fuera. Bueno, claro. ¿No? Y entonces, claro, tú de repente llegas y dices, caramba, esto no es Y ya no es una cuestión meramente económica, sino que también estás destrozando, de alguna forma, pues esa leyenda familiar de, es que en el salón de la casa de no sé dónde teníamos un... Bueno, oye... ¿Cómo lidias con esto? ¿Cómo lidio? Óigame, este cuadro está en otro museo. Tenemos que ver si el museo tiene el falso o lo tiene usted. Claro, pero ¿cómo le dices eso? Pues esto. Claro, si lo veo, si yo ese cuadro... ¿no? Claro, pero, que decir, psicológicamente... Se me ha pasado, debe ser estaba en complicado. un museo. Coño, está en el museo, pues vamos a luchar contra el museo porque es el falso, o el falso es Claro, pero digamos, en términos pues humanos, mira, de relación personal... yo le digo que no me huele bien, ¿no? Y que no... O sea, eres más diplomático. Sí, que no me huele bien y que yo no creo que esto vaya bien y punto. Y ya está. Oye, y aparte de del tema de las herencias y tal, entiendo que también tú lidias con coleccionistas. En el tema del coleccionismo de arte hay dos vertientes, digamos, que es la obra de arte como inversión financiera y la obra de arte un poco como proyecto de vida, ¿no? Son dos formas muy diferentes de ver el mundo del arte. ¿Lidias tú también con esto y cómo lidias con esto? Bueno, yo te voy a contar una cosa que creo que te va a interesar. Te voy a hacer una pregunta. Vale. Ya que tú me preguntas a mí, yo te pregunto a Venga. ti. ¿Tú conoces a alguien, sea el que sea, del nivel que sea, que te diga yo soy inculto? Bueno, es igual, no esperes que se nos acabara el tiempo. No, creo, alguno conozco, pero no, son pocos. Vale, nadie quiere pasar por inculto. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a comprar un cuadro. Yo siempre pongo un ejemplo. Fíjate en qué nivel me vas a tener ahora. Me ha tocado la primitiva, 20 millones. Vale. Pues me he ido a aquel edificio de La Bolsa. Sí, me parece que es un edificio que dicen La Bolsa. Pues voy allá. Vale. Oye, mira, y empiezo a pujar aquí, coño, y me arruino. Vale. ¿Qué he hecho el tonto? Lo que tenía que haber hecho es ya buscar unos asesores, unas personas que entiendan de inversiones, Sí. para que de una forma u otra me ayuden. También me puedo arruinar, yo no digo que no, pero es más difícil porque ya conocen un poco. Pues el coleccionista, según cual, compra el cuadro y no pide el asesoramiento a nadie. Yo hago asesoramientos, pues de esto creo que no comería. Pero no puede ser, porque va a un sitio y le dicen este cuadro es una pasada, es una maravilla y tal, y mira esto y tal, y es que lo tiene. Es como vas al liceo a ver una ópera. Claro, no te has enterado, esa señora grita, pero la aplauden, pues yo aplaudo. Pero yo, soy un poco duro en esto. Una pregunta, ¿crees que hay una diferencia entre el coleccionismo, digamos, de lo que es el arte contemporáneo, de un arte más clásico, más de antigüedades, o más de otros siglos, digamos? No, el coleccionista es una persona que es muy normal, que tiene un estilo de obra que le gusta. Incluso hay, por ejemplo, hay quien le puede gustar, ponemos Miquel Barceló, vamos a poner uno conocido, o Sicilia, pues buscan mucha obra de él desde el principio. Pagar, claro. Lógico, vale. En este momento no me gusta porque no hablábamos de dinero, hablábamos de arte. Bueno, pero si vamos a hablar de la deja caer. Y ahora te lo diré también porque yo he conocido coleccionistas
especuladores y coleccionistas que realmente tienen un ideario clarísimo de yo solo quiero comprar este tipo de obras. Exacto. Y solo me interesa este tipo de obras porque tengo una narrativa, digamos, en mi colección. Y luego hay otra gente que simplemente lo que quiere es especular y es como de, este nombre está ahora mismo más o menos funcionando, pues compro esto porque creo que va a subir. Y esto me sirve para hacerte una pregunta. El marketing en el mundo del arte, ¿cómo se inflan una serie de nombres, sobre todo en el arte contemporáneo? Ahora es verdad que es más... O sea, ya no funciona, digamos, la idea como de la generación, que esto fue, por ejemplo, con el caso paradigmático en los British Young Artists de los 90, que hicieron como un... que vino Saatchi, ¿no? Y hizo todo esto. Ahora es más complicado, ahora funciona de otra manera, pero bueno, sigue habiendo una especie como de hinchazón de los precios, o no tanto de los precios, sino de la figura de un determinado artista. ¿Cómo ves tú un poco esto? Porque claro, al final es una falsificación un poco del valor real de las cosas. No lo sé, ¿cómo lo ves tú? Pero... A ver, bien te he mencionado antes lo que es el valor y el precio. Si a mí me gusta una cosa y me la proponen a 10, yo la acepto, también la hubiese podido pagar a 20, porque yo quería aquella pieza. Sí, ¿vale? Bueno, claro, vale, hasta donde estés dispuesto. Vale, claro, por claro, eso, claro. Pero los autores, los pintores, ¿por qué llegan a la fama? Yo te voy a hacer también una pregunta. ¿Cómo llegan tantos actores a Hollywood como han llegado? Y la mitad, no, miento, el 80% vuelven, solo el 20% se quedan. ¿Qué hay? Has de encontrar entre este trayecto de camino que haces, tienes la suerte, por decirlo de una manera, de encontrar un marchand, de encontrar un coleccionista que le gusta tu obra, y poco a poco, pero lo vas consiguiendo y te vas posicionando. Entonces, claro, todo eso que has creado, que se ha sido la base tan importante de tu obra con esas personas, ellos ya procurarán, porque quieren lo que tú tienes, procurarán de que se valore. Hablemos de valor económico en este momento, de que no, ya, porque es que hay el coleccionista, hay el inversionista, hay el especulador, hay muchos niveles también de que compran arte. Entonces, yo en este momento, cuando hemos empezado, creo que te he dejado muy claro que para mí el arte es un sentimiento. Que me he metido en el mundo del arte y he estado, pero fíjate que te he estado hablando de que en París hice el stage de experto en arte y seguros, porque sé que es muy importante esto, los de valoraciones, las stages de valoraciones, el de herencias, porque son momentos muy importantes para, de una manera u otra, salvar el arte. Yo mi objetivo, te lo digo en serio, mi objetivo, y al tiempo que estoy, a la edad que estoy, para mí lo más bonito. El arte es un sentimiento que te ha de emocionar. Mira, ostras, es que es como ir a una pieza de música, se te ponen los pelos de punta, o entrar en una iglesia y ver unas tallas impresionantes. Que no es normal, pues bueno, no soy normal, ¿qué quieres que te diga? No, pero es verdad que, por ejemplo, yo estuve hace unas semanas con mi hija en el Prado y ella fue la primera vez, digamos, que se expuso a un cierto tipo de arte más clásico, por decirlo así. Y bueno, ves una reacción genuina delante de ella, y ahí sí que no tiene nada que ver ni el mercado, ni el dinero, o sea, ahí no hay nada, o sea, ahí no hay nada, es el cuadro enorme tal. Y alguien con los ojos limpios mirando aquí diciendo wow o no wow. Bueno, no, vale. Claro, ¿sabes? Sí, o sea, porque también es como, esto me gusta, esto no me gusta. Y oye, es absolutamente lícito también que digas. Porque ve las brujas de Goya y se asusta. Vale, era un decir. No, sí, no. Perdona, ¿qué edad no, tiene? pero luego 14. Pero luego también en fin, toda la parte negra y tal, no sé qué. Sí que quiero entrar antes de que terminemos, porque tú también te interesa mucho, sobre todo hablas en este libro del expolio y del fraude. Te interesa mucho y yo creo que esto no es tan conocido porque claro, aquí entran en juego muchísimas cosas. Hay por un lado tradicional, bueno, en los últimos 20, 25, 30 años en España ha habido un expolio sobre todo el arte religioso total, brutal. Ha habido toda una serie de mafias y de grupos delictivos que se han dedicado a eso, pero luego también está la parte del fraude. Y aquí sí que hay una cuestión de que
tiene que haber y se ha hecho todo un esfuerzo de parte de la administración y de parte de los cuerpos de seguridad del Estado, digamos, de tratar de frenar todo eso, tratar también de prevenir, hacer un trabajo de prevención, de mantener todo lo que es el patrimonio histórico, porque la gente al final, el patrimonio histórico parece como que no es de nadie, no, es como, bueno, es de todos nosotros, ¿no? Y tú ahí dices también, que supongo que sigues sosteniendo esto, que tiene que haber una especie como de concienciación por parte de un poco del público general de esto, ¿no? De que el patrimonio histórico es nuestro. Totalmente. O sea, no es como ni de la Iglesia ni del Estado, es nuestro. Y tenemos que, de alguna manera, ponerlo en valor y darle recursos para que eso se sostenga, se mantenga y, sobre todo, que no nos lo roben. Vale, pero mientras haya un cierto nivel que no quiero ser, pero que sí tienen la ambición de tener esas obras tan importantes, se mueven unas ruedas para que se expolie, para que es lo que sea. Mira, piensa que en Suiza hay un búnker de obras de arte que no vamos a hablar de cifras ni de números, pero te puedes imaginar un edificio enorme, ¿vale? ¿Qué hay allá adentro? Nadie lo sabe, no entra nadie. ¿Pero y a quién pertenece eso? O sea, que es a cada uno el suyo. ¿Cómo que cada uno el suyo? Cada coleccionista. Como de un banco, o sea, como sí, sí, es como... Vamos a poner una cámara acorazada, un búnker, en el cual, en el interior, yo compro un cuadro, o tengo un cuadro... No hay explicaciones de lo que hay. No tengo que explicar. Pago, etcétera. Igual que los bancos, quiero decir, ¿no? Como tengo mi dinero y no se le dice a nadie... Vale. Entonces, guardo allá. Y el otro que hay que para mí, ahora, en este momento, estoy terminando un artículo que me lo van a publicar. Me preocupa el búnker que hay en Qatar. Porque con las guerras... Sí, porque puede ser, digo yo, no lo sé. No sé cómo tiran las bombas. Y eso que se ve que está todo muy bien controlado, ¿no? Pero si una se desvía y vaya, ¿qué vamos a hacer? Porque eso no lo sabía, o sea, que se supone que hay un búnker en Qatar, en el cual hay obras de arte. Toda una serie de gente de todo el mundo tiene guardadas allí. Tiene obras importantísimas, de mucho valor. Wow. ¿Y qué sentido, y te pregunto, sí, yo ya no lo sé. ¿Qué sentido tiene tener una obra de arte que puede costar, no lo sé, 40 millones de euros, por ponernos en plan estupendos, allí guardada? Y no solo eso, sino que además le estás quitando el privilegio a la gente de poder ver eso. Bueno, que no pago el impuesto, que no pago impuestos. Ya, pero... Antes hemos empezado desde ahí, que se supone que el arte está para que la gente lo pueda disfrutar. Sí, pues no. Para que pueda tener ese goce de la belleza, y sin embargo esto está guardado en un búnker. Pero como bien creo que hemos variado un poquito, pero bueno, hay el arte y el mercado del arte. Bueno, pues ya está. El arte vamos a dejarlo en lo que diríamos, es lo que tienen las fundaciones, los museos y tal, para que tengamos el disfrute, el pueblo, la gente de verlo, y el otro es el mercado, que ese no entra ni entramos ni salimos. Oye, te voy a hacer una pregunta bastante capciosa. ¿Qué piensas de esta gente que pone en el baño obras de arte? Que tiene mucho que ver, sobre todo esto lo hacían los narcos y esta gente, ¿no? Sí. Pero de repente había gente que sí que tenía Picassos en el cuarto de baño. Es como, en el cuarto de baño, además, con la humedad se te va a joder. ¿No? Bueno, pero les igual, compro otro. ¿Me voy a comprar otro? Pues otro. No al lugar. Oye, una última pregunta, José Manuel. Que no hemos hablado del tema del fraude. Ni del libro. No, hombre, del libro sí que hemos hablado. ¿Cómo ves tú esto? O sea, éticamente, ¿cómo ves tú el tema del fraude? ¿Y cómo lidias tú con ello? Porque tú aquí pones uno de los ejemplos que es bastante elocuente y que todo el mundo lo conoce, que es el Eric ¿cómo se llama? El belga. Eric el belga, que además le hicieron un documental, que es un falsificador bastante reconocido y tal. Hombre, pero más que reconocido, me parece que hizo más dinero que
que me parece que la Elizabeth Taylor que rodando Cleopatra, que no sé cuántos millones le pagaron, pues él ganó más. No, sí, este falsificó, pero éticamente, ¿cómo ves tú primero? Porque claro, al final tenemos las obras originales de los autores, tenemos gente que lo está copiando de la manera más fidedigna o intentan de la manera más fidedigna, que ahí sí que hay un intento no artístico, sino de puro mercado, y al final estás de alguna manera devaluando esa obra única y digamos, metiendo ruido en el mundo del arte. Hay falsificaciones de todos los autores. Incluso, fíjate tú, que principiantes, gente que es principiante y tal, lo copian y que tienen un poco de nombre, quiero decir, no uno que se lo hago yo, ¿no? Y los venden, hacen copias y los venden por internet, como de ellos. Y si entras, claro, ves el nombre, pues bueno, pues, y compras. Pero éticamente, ¿tú cómo ves? O sea, a ver, porque al final distorsiona también tu trabajo un poco, ¿no? Sí, pero te pone también más como palos en las ruedas un poco, ¿no? Sí, pero te voy a decir, si ya casi es terminar, te voy a decir una frase, y que yo soy mucho de frase. Sancho, con la Iglesia hemos topado. Sí. Creo que, y además, es que es humano, es lo que hay, no, por mucho, por mucho que tú luches, siempre hay algo que es superior a tu lucha, que es el dinero, poderoso caballero. Sí, bueno, el dinero de los mentirosos, porque claro, la gente que está haciendo falsificaciones al final lo que quiere es engañar al resto. Pero tiene dinero, gana dinero. Sí, pero quiero decir, pero hay un intento, digamos, de manipulación un poco de una pero obra artística. a la época que estamos viviendo, fíjate que te voy a decir, yo preguntaría, haría una estadística a ver si realmente cuánta gente, cuántas personas, cuántos seres humanos, porque yo tengo muy claro que hasta que no tengamos la definición que no hay hombre ni mujer, sino hay seres humanos, estas personas, ¿de qué manera, digo yo, pueden sentir la necesidad de tener eso que no es posible tener y que de una manera u otra yo creo que me lo merezco, ¿vale? Te explico. Vale. Ya, ¿quién cree en algo? Pregunto, ¿quién cree en los políticos? Nadie. ¿Quién cree en la religión? Ya, nadie. Oye, ¿quién cree en la economía y los bancos? Nadie. Se necesitan. Bien. Sí. Pero ¿quién cree? Aparte que seas el político que cobras esto. Bueno, creo que ni los políticos, pero me has dejado ahí un poco tocaete. Oye, quiero preguntarte una cosa, porque hay una, para la gente que no conozca muy bien el mundo del arte, hago una distinción muy clara de que una cosa que me ha llamado, hablando de tu libro, que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Sí, un libro que no se vende mucho, se ve. No lo sé, pero ¿sí? Bueno, pues habrá que sacar otra edición. Ahora me contarás que estás trabajando en otra cosa, ahora me lo cuentas, ¿vale? Pero antes de eso, hay una diferenciación entre los autores vivos y los autores muertos. Una cosa muy interesante, que quizá la gente no lo sepa, es que cuando una obra tiene, que creo que eso sigue siendo así, cuando una obra tiene más de 100 años, si tú la tienes que mover... La tienes que declararla. Claro, tienes que hacer un libro... ¿No? Hay como un libro o algo así, tienes como que declarar a... No sé si al ministerio o a quién es. Sí, no sé muy bien. Al Ministerio de Cultura. Y la Junta de Calificación tiene que estar... O sea, te tiene que dar la autorización para que eso pase la frontera. Exacto. Pero con los contemporáneos cuando no. Tiene más de 100 años... No, menos no. Todo lo que tiene más de 100 años pertenece, diremos, es patrimonio. Y no puede salir del país. Aunque pertenezca a una colección privada. Aunque... Vale, y luego hay otro tema que son cuando pasa algo con la obra de un autor vivo. Que aquí hay un tema también, hablamos antes de ética, hablamos también ahora de una cuestión de pertenencia. Es decir, la obra de un artista cuando se vende y ya no forma parte... Además tú haces un matiz aquí que a mí me parece muy interesante y que no sé si estoy de acuerdo del todo, pero bueno
tú dices, cuando una obra se muestra, bien sea en una exposición, en lo que sea, ya deja de pertenecer al autor. No sé si estoy de acuerdo con esto. Sí que es verdad que cuando porque estamos hablando de cuestiones matéricas, es decir, una obra aquí es algo, es un objeto, es materia, es algo que, digamos, pasa de un comprador a otro o de alguien que lo tiene a otra persona, en el caso de que se venda. Porque otra cosa es que hay una exposición, se vea la obra, no sé qué, y el artista se lo lleva otra vez a su estudio. Yo creo que eso es un caso diferente. Pero tú dices, no, en el mismo momento en el que una obra se expone de manera pública, ya deja de pertenecer al... Es decir, obviamente tiene una cierta... no tanto una propiedad intelectual, porque en las obras de arte eso de la propiedad intelectual es un poco discutible. Está muy complicado, pero sí. Un poco discutible, pero es bueno, el creador de la obra. Pero sigue teniendo una cierta vinculación, pero ya le deja de pertenecer. Cuéntanos tu visión de eso, porque yo no sé si estoy del todo de acuerdo con esto, pero bueno. Bueno, mira, yo te contaré lo que es mi punto de vista. Que sea mi punto de vista no quiere decir que sea lo pero yo quiero saberlo, pero verás, yo creo que cuando un pintor o un escultor, es que nos hemos puesto en pintura, pero hay escultura, sí, hay de todo, una obra de arte. Vale. Una obra de arte que han creado una persona. La saca, la da a conocer a partir de ese momento. La hace pública. A partir de ese momento, esa obra ya empieza a entrar, permíteme, a la historia del arte. La vendan o no la vendan. Como diríamos en catalán, es una mica gosarat, això, ¿no? Bueno, pero sí te voy a decir una cosa, que esa persona con esas obras que va haciendo y tal, un día llega a ser un Picasso. Sí. Esas obras no son de él ya, son de la historia. Obviamente, en ese caso sí. En ese caso sí, no, pero es que cuando empieza uno no lo sabe, pero pero él ha empezado esa andadura. Tiene que aceptar de que esa obra la ha creado él, y es de él por descontado, y el mérito y la medalla para él. No, por supuesto, pero por supuesto. La obra ya empieza una andadura para la historia del arte. Que llegue o no, ya lo veremos. Yo lo veo así. No, me parece interesante, Yo no es un punto de vista muy personal, pero yo lucho... del todo claro, pero bueno, y claro, luego hay otra cosa también que tú hablas ahí, que antes estábamos hablando del hecho de que una obra se deteriore, en fin, que le puedan suceder diferentes cosas, y claro, hay un conflicto importante, porque claro, cuando los autores están muertos da un poco igual, porque ya, bueno, puede ser que estén los herederos lidiando con todas estas cosas, pero cuando hay un autor vivo y a una obra suya le ha pasado algo... Claro, ¿cómo se lidia? Porque no se lidia. Tú dices ahí también, él quiere tener también una... No, él ya no ha de lidiar esa obra. Ya, pero ¿y si quiere? No, yo me opongo completamente. Porque verás, porque... Pero legalmente se puede hacer eso en plan como de... No, o sea, puedes... yo voy al juicio que sea. Y te voy a contar por qué, ¿me permites? Sí, claro. Mira, yo he hecho esta obra, ¿no? Sí. Y resulta que se ha dañado. ¿Tú sabes cuántos artistas que han hecho una obra después han pintado a otra a sobre, una altra més a sobre, i en català en fan una capa sobre l'altra? Sí. Vale. Pues ese pintor, ese autor, no puede tener su obra porque lo más probable es que la modifique. ¿Cómo la salvamos? Ya. Tú sabes que hay una carrera, unos estudios que son restauradores de arte. Estos se ponen dentro de una obra de arte, que ellos la intuyen, la aman, pero de otra manera. Y te reproducen exactamente lo que tenía el artista ya. Estos son unos grandes restauradores de arte que permiten que las obras continúen sin que ponga la mano el autor que la modificaría porque esa cara no le gusta ya. Y hablando de esto como de restaurar y tal, hay una serie de obras clásicas que es verdad que con el paso del tiempo han perdido un cierto... porque es normal, que decir, los pigmentos se desgastan, hay toda una serie de cosas. Y nos hemos acostumbrado, ahora sí que voy con la última ya, nos hemos acostumbrado, digamos, a ver las obras a través de las fotografías. Pero es muy curioso porque cuando tú las ves en directo, es natural, sí. No tiene nada que ver. O sea, tú has visto una imagen, una fotografía... Sí, sí. Porque la gente se cree que conoce esa obra, pero en el momento en el que tú tienes esa impresión directa de la obra, porque tú ahí ves el trazo del pintor, o sea, una escultura, me da igual, o sea, lo que sea, cualquier tipo de obra matérica, ¿vale?
es completamente diferente de lo que has visto en una fotografía, y nos estamos acostumbrando, yo creo, a esa... Y esto se ve muy claro en el Louvre, por ejemplo, cuando la gente va a ver a la Mona Lisa y hace la foto así, no sé qué, y no saben que luego hay otra Mona Lisa. Pero hago la foto y ya me embacho y ya... Sí. Y realmente no estás teniendo esa experiencia directa de la obra de arte. ¿Cómo ves tú esto? Porque es un mal contemporáneo, o sea, al final es un poco así. Vamos a ver, una fotografía siempre puede ser muy fidedigna a la obra, muchísimo. Pero piensa que es una foto. Pero no tiene relieve, por ejemplo. No, pero es que no tiene ni nada. Cuando ves la obra, tiene eso. Y lógicamente, si tú lo que has admirado de esa fotografía es el color, que puede ser que sabes tú que a veces suben los tonos según fotos, ¿no? Claro. Ese color me ha gustado y tal, cuando y que a lo mejor no es el real. Claro. Pero es eso, es que está retocada en el sí, real. pero es que hacer un libro o unos catálogos de pintores vale un pastón, porque tienes que hacer toda la carta de colores, ver cómo ha sido. Y hay quien puede y lo hace, y hay otros pues que lo que quieren es editar y que llegue, que también es importante que los costes no sean tan elevados, porque a quien le gusta pueda adquirir a un buen precio también una obra. Eso es un cierto. Libro y cosas de estas. Eso es cierto. Ahora sí, hablando de libros, cuéntanos en qué estás trabajando. Cuéntanos qué libro quieres sacar, en qué libro estás trabajando ahora mismo. Bueno, estoy trabajando en uno, pero no lo voy a sacar. ¿Cómo? Bueno, te contaré. Primero te diré de qué va el libro. El libro se basa en los certificados de autenticidad. ¿Por qué? Temazo, ¿eh? Sí, ¿por qué nacen? Temazo. ¿Por qué se crean los certificados? ¿Cómo llegan a ser importantes un documento de esta índole? Tela marinera, ¿eh? Estoy hablando de antes de 1800 y lo tengo, pero no voy a editar porque ¿sabes qué pasa? ¿Pero porque te meterías en demasiados líos? No. No tanto líos, ¿eh? Como quebraderos de cabeza. No, de esto no, ya me gusta, como no tengo nunca dolor de cabeza, me lo busco. Pero no, porque la verdad estoy un poco decepcionado con editar libros, porque sinceramente no es rentable económicamente, pasas muchas horas y no llegas nunca, por lo que sea, no llegas nunca a tener y perdona la expresión, ni un mínimo euro. Sí, eso es cierto, la edición es ruinosa, eso te lo digo yo que conozco el mundo de la edición. La edición, ya lo sabrás, y por mucho que se haga, pues no sé, pero no. Pero bueno, pues entonces vehicula eso de otra manera, porque en realidad es un temazo. Muy importante. Porque además y de todo lo que hemos estado hablando ahora, que tiene tanto que ver con el arte como el negocio, los certificados de autenticidad marcan una cosa u otra. No solo por no solo por el valor que ese cuadro en concreto o esa obra de arte va a tener luego en el mercado, sino, por ejemplo, para saber si está en el Prado o no está en el Prado. Porque claro, si nadie certifica que eso es auténtico, ahí no está. O sea, que es un... Bueno, pues nada, quedará en la incógnita. O quizá servirá para que otro día me hagas una entrevista. Pues me parece muy bien. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando esta conversación. Esperamos que os haya resultado grata y de interés. Muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido gracias un auténtico placer. Igualmente. Y sí, si no haces el libro, pues habrá que hacer otra conversación sobre ese tema. Pues la haremos. Muy bien. Gracias. Un auténtico placer. Igualmente, gracias.